Podemos aplicar en lo cotidiano. Lo primero que tenemos que hacer es interactuar con el mundo en el que vivimos, con la tierra, porque si nosotros interactuamos con la tierra nos reconoce parte de la vida. Entonces la tierra va a seguir evolucionando y nosotros con ella. Pero si nosotros no generamos una conexión con el mundo en el que vivimos, el mundo nos considera virus y empieza a atacarnos y empieza a ser hostiles. Entonces lo primero es saludar de vez en cuando a la tierra, al agua, al aire y al fuego y entrar en una resonancia, en una conexión con el mundo en el que vivimos y así estar en la evolución, formar parte de la evolución de este lugar. Luego, que esto ya te lo da la propia conexión, la capacidad de estar tranquilo, tomarte las cosas lo más suave posible, nada es tan grave como nos lo hacemos creer. Entonces, yo por ejemplo, la frase que me digo cuando me veo alterado es me dejo en paz. Y me dejo en paz y en ese momento me tranquilizo y también tener honor y dignidad con la palabra que se dice. Y si decimos cosas, que sean cosas para cumplir. Esa conexión y esa paz que tendríamos que lograr todos en el cotidiano, ¿cómo la puedo encontrar fácilmente, conectarme fácilmente en el ruido del cotidiano o en las memorias del colectivo? Una manera fácil es a través del ritual o a través de la ofrenda a la tierra, porque la ofrenda a la tierra o el ritual como tal es una representación simbólica que el psiquismo entiende y la ofrenda a la tierra es como esta representación o este psiquismo te lo comparto. Desde ese momento la tierra me empieza a enviar feromonas de salud que yo rápidamente reconozco como bienestar y ese bienestar me genera paz. Ese ritual es lo que llamamos despacho. Puede ser un despacho o simplemente agarrar un sobrecito de azúcar y decirle a la tierra, madre, te entrego dulzura para que me des dulzura en mi vida. Perfecto, eso lo tengo que hacer en alguna postura, tengo que invocar algún mantra. Lo que tienes que hacer es reconocerte a ti, reconocer a la tierra o la tierra cómo estás, te entrego este azúcar, sírvete. También reconocer el azúcar. Luego lo que son las invocaciones o los mantras es el dogma de cada uno, cómo lo quiere hacer. Pero lo importante es reconocer la cosa con la que uno va a hacer la magia o en este caso el elemento, si es la tierra y el azúcar. Las cosas hasta que no las reconocemos para nosotros no existen. Y eso es crear existencia. Y eso es crear existencia. Y le llamamos crear existencia a salir de la programación. A salir de la programación. Estamos programados en una condición mental que nos hace pensar que todo lo en el mundo en el que vivimos está muerto. Entonces no cuidamos el mundo en el que vivimos porque no reconocemos su existencia. Por ejemplo, ahora llegas a casa y tu casa simplemente es una estructura física donde tú vives. Entonces la casa solo está, no existe. La casa existirá para ti cuando esa casa tenga un nombre, sea un hogar, de vez en cuando lo saludes, lo reconozcas, le hagas ofrendas y generes una conexión con el lugar donde estás. Mientras tanto, simplemente es algo que está en forma de patrón porque otro lo construyó, pero no forma parte de tu existencia. Es como cualquier cosa, una emoción. Si tú no reconoces que esa emoción existe, tú no la puedes sacar o liberar o una carga genética. Entonces hay que reconocer cada lugar que existe y para esto simplemente es saludarlo. Bien, y saludándolos ya soy parte del lugar. Ya eres parte del lugar y el lugar es como que te protege, el lugar es como que te cuida, como que te da cariño y tú te sientes bien. Perfecto, esto es lo que llamamos crear existencia desde el verbo, el sonido. Exacto, exacto, crear existencia es reconocer que las cosas existen. Es lo mismo que un ángel es una existencia que pertenece a los mundos imaginarios que para ti no existe hasta que tú no te relacionas con él. Cuando tú te relacionas con él, hola ángel, San Miguel, soy Miguel, desde ese momento empiezan a pasar cosas en tu vida que te dice que ese ser se está relacionando contigo. Cuando la relación tenga más fuerza energética, más reacción tendrá también esa otra parte contigo.
Y ahí comienza la transformación de cada uno, dando permiso. Dando permiso. Aparte, para que cada uno se transforme, tiene que llegar al nivel de conciencia nosotros. Y eso implica darte cuenta de que no solo eres tú como un yo, sino que tú cuando creas tu realidad, la creas a través de todo lo que hay, la creas a través de la tierra, la creas a través de las personas que te rodean, la creas a través de los mundos sutiles. Y reconocer todo esto te permite trascender el nivel de conciencia yo para entrar en nosotros. Y eso es importantísimo para este cambio. Esto lo puedo hacer sin conocer ningún dogma, sin tener ninguna herramienta. No, nada, simplemente, hola tierra, te doy un beso, te entrego un poco de azúcar, un poco de arroz, un poco de legumbres, cualquier ofrenda que para mí tenga un valor. Y entonces voy generando una relación simbiótica con ella. Voy generando una relación donde ya no soy yo Miguel únicamente, sino que soy Miguel en el mundo en el que vive. Si no hago esto, sentiré que el mundo en el que estoy no es mi mundo. Me sentiré afuera del lugar, con miedo de que me atraquen, de que me roben, de que me tiren de mi trabajo, lo que sea. Tendré temor al mundo en el que estoy porque no lo tengo integrado al mundo en mi conciencia. Yo al mundo lo integro en mi conciencia cuando lo hago consciente. Sé que aquí hay una tierra, o la tierra, ¿cómo estás? Elijo que me des salud. Pero si no, le digo lo que yo quiero, esto no tiene mi propia información, y la información de yo estar aquí la pone mi inconsciente, lo que me va a pasar a mí por estar aquí. Perfecto, es salirme, digamos, del mundo cotidiano para Claro. Reencontrarme realmente en mi esencia. En esencia. O en mi esencia sagrada. Exacto. Tu esencia sagrada es tu propio punto de origen. Cada lugar en el que estás tiene su origen, cada lugar en el que estás tiene sus creencias, tiene su energía, y tú cuando lo incluyes haces que todo el lugar tenga la energía que tú eliges. Y entonces es como que es un alimento. Al tú reconocer al lugar, el lugar te reconoce a ti. Al tú darle al lugar, el lugar te da a ti. Y eso es un punto de ancla. Eso es un punto para empezar. Para empezar la evolución has de formar parte de este mundo. Y no formas parte de este mundo hasta que conscientemente no eliges hacerlo. Y ahí comienza el punto de transformación individual. Ahí comienza el punto de transformación individual. Es uno de los caminos, es una de las maneras. Otra de las maneras es darte cuenta de que toda tu vida has vivido en una historia siendo un personaje, y que ni elegiste la historia ni elegiste el personaje. Y eso te permite ver qué historia eliges encarnar en tu vida y qué personaje dentro de ella. Es decir, puedes entrar por rebeldía al patrón que estás viviendo, o puedes entrar por amor al mundo en el que estás. Y por amor a uno mismo también. Y por amor a uno mismo. Porque obviamente. Primero nos elegimos nosotros mismos para comenzar el cambio. Ahí está la pregunta, ¿qué eres tú? Tú solo eres lo que decides ser. Y cada vez que estás haciendo algo o está pasando algo que no estás eligiendo, sabes que está haciendo en ti un programa, no tú. Entonces, otra de las cosas que tienes que hacer es darte cuenta de qué programa estás viviendo. Siempre es una misma historia, y puedes a veces cambiar de personaje. A lo mejor a veces, si has sido abusado, luego pasas a ser abusador. Simplemente cambias de personaje en una misma historia. Entonces, lo que aquí tienes que hacer, que aquí está la parte que es un poquito más difícil, es darte cuenta en qué historia estás y qué personaje estás encarnando, y entender qué historia te gustaría tener y qué personaje tendrías que encarnar para conseguir manifestar esa historia. Primero siempre empieza por el reconocimiento propio. Primero empieza por el reconocimiento propio. Al igual que el reconocimiento de la historia, si yo no reconozco que estoy atrapado en una historia, yo no puedo salir de ello. Si yo no reconozco que el 90% de mis actos son las cosas que mi padre no resolvió, porque finalmente a nivel biológico yo solamente soy el resultado de un proceso de mi padre y de mi madre. O sea, es así. Entonces lo que ellos pudieron procesar soy yo a un nivel biológico, y a mí yo tengo que continuar procesando todo lo demás de su camino.
Claro, por eso tengo que salirme del molde donde fui co-creado, ¿verdad? Exacto. Que es la historia del otro. Y es la historia del otro, pero no puedo salir si no la reconozco, solo puedo modificar lo que reconozco. Es por eso que hay que reconocer las cosas. Reconocer es dar existencia. Me reconozco, soy Miguel, existo. Te reconozco, patrón, te reconozco, programa, te reconozco, víctima, existe. Y desde este momento elijo que salgan. Pero donde no hay reconocimiento no hay concepto. Y donde no hay concepto no hay o manifestación o posibilidad de que se manifieste. Perfecto, y eso me da la posibilidad de elegir la vida que Que realmente realmente quiero. quiero. Lo primero es ser consciente de dónde estoy. Y a partir de ser consciente de dónde estoy, puedo transformar ese dónde estoy en lo que me gustaría ser. Si quiero escapar de dónde estoy, no puedo, porque no asumo que estoy ahí. Sigo en el programa. Hay muchos, claro, que quieren escapar de sus emociones, de su victimismo, y no hay que escapar, hay que hacer lo contrario, asumir que eres así y entrar y permitirte ver por qué eres así. ¿Qué programación hay que está haciendo que tú vivas en una decisión que tú no elegiste? Asumir es sanar la ancestralidad o sanar el linaje. Claro, tienes que ir entrando a tu linaje e ir viendo qué cosas de tu linaje te has quedado para concluir y cerrar. Y las cosas que ellos no cerraron, de alguna manera tú las tienes que cerrar. ¿Y puedo sanar el transgeneracional así? Puedes sanar el transgeneracional, incluso podrías reconstruirte otro transgeneracional. Si sabes toda la parte ritual y sabes cómo transformar código genético a través de minerales, metales, bioquímicos, se puede reconstruir literalmente. Para ello necesito otro tipo de frecuencia que obviamente no es las memorias del colectivo. Exacto, necesitas otros sistemas, ya no otras frecuencias, en sí otras lógicas, en este caso otras lógicas. La frecuencia es como uno vibra, pero la lógica es lo que a uno le permite. Hasta que mi lógica no entra, que yo puedo modificar un código genético, no me lo voy a plantear. Perfecto. Hasta que mi frecuencia no entra, que puedo modificar el clima de donde estoy, no me lo voy a plantear. Entonces, más que la frecuencia, necesitas la lógica de cómo se hace eso, y la lógica y el proceso. Y Munay, por supuesto, que Y es el el amor Munay, que nos envuelve a todos y nos exacto. sostiene. Eso es lo que en el ritual pones y sana. Nunca sana el ritual, sana tu Munay o tú mismo a través de ese ritual. Pensar que el ritual que haces te sana sería un error, porque sería volver a la vieja era y perder tú desde dónde. Nunca te sanará un ritual, te sanas tú a través del ritual. Ni siquiera el médico, tú te sanas a través del médico que vas o a través de la pastilla que tomas. Eso también es importante, te devolverá tú desde dónde. Hagas lo que hagas, lo haces tú. Si vas a un terapeuta que te haga terapia, no te está sanando él, tú te estás sanando a través de él. Si tu jefe te paga, no te paga tu jefe, tú estás recibiendo el valor que te mereces a través de ese pago que te hace tu jefe. Eso te permite ir volviendo desde donde a ti. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Es un placer estar con vos, trabajar con vos, aprender cada día, y el amor que nos devolvés es infinito y se multiplica y se siente en todo el trabajo que hacemos con vos. Me gustaría que le des un mensaje a los oyentes de El Viaje del Guerrero, por favor. Que disfruten mucho de todas las experiencias que vivan, que no se amarguen tratando de vivir mejor, sino que disfruten de cómo están viviendo ahora, y ese disfrutar de cómo están viviendo les hará vivir mejor. Que valoren lo que tienen en la vida. No significa que se conformen con lo que tienen, sino que lo valoren para poder ir más allá. Entonces, simplemente eso, valoren su familia, su cuerpo, valoren lo que comen, valoren también sus espacios, sus estudios, y elijan a dónde quieren ir con todo eso. Muchísimas gracias, Muchísimas muy amable, gracias. es un placer. Gracias.